Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y en la fecha de hoy conmemoramos un año de los momentos tal vez más complicados, más críticos y más graves que ha pasado en muchos años la vida democrática y la República del Perú. Hace un año que Manuel Merino de Lama asumió la presidencia, una presidencia rodeada de acosadores. Como sabemos, asumió la presidencia en mandato de la Constitución, fue un gobierno legítimo, legal y constitucional. Sin embargo, hubo toda una algarada, hubo una avalancha de movilizaciones, una violencia en las calles nunca vista, una movilización también de los medios de comunicación 24 horas al día, y todo esto terminó con la renuncia del presidente Merino. Y el resto ya es una historia conocida por todos. Hemos visto cómo esta especie de golpe de masas, como se le llama, que hizo renunciar a Merino, ha traído consecuencias realmente graves para el Perú. Y algunos recién se están dando cuenta de cómo cayeron en una trampa urdida por los grupos de la izquierda caviar, el Partido Morado y los medios de comunicación que estaban todavía colgados de la mano de Vizcarra. Para hablar de esto y mucho más tenemos hoy día el privilegio de que nos acompañe el protagonista de esta historia, el propio Manuel Merino de Lama. Presidente, buenas noches. Bienvenido al vuelo de la abeja. ¿Cómo estás, Luciano? En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa, el vuelo de la abeja, y quiero venir a compartir contigo este año, justamente, que me tocó asumir, hace un año atrás, me tocó asumir la presidencia de la República por mandato constitucional, por una vacancia presidencial de donde, de acuerdo a la Constitución política, se necesitaban 87 votos, y el Parlamento en esa oportunidad votó 105 votos, sin el voto del presidente. Eso es bueno decirlo porque a mí se me tildó de golpista. ¿Usted no votó por la vacancia? Yo no voté ni en la primera oportunidad que hubo, la primera presentación de vacancia, ni en la segunda oportunidad. Fueron los 105 parlamentarios, valientes parlamentarios creo yo, a pesar que en los momentos críticos el Congreso se dejó arrinconar, porque eso también tenemos que decirlo. Faltó que los grupos democráticos del país salgan en defensa de un tema constitucional, legal y legítimo, y lamentablemente hubieron muchos intereses en esos momentos, pero sí estoy totalmente seguro de que de habernos mantenido nosotros en el gobierno constitucional de acuerdo al mandato que correspondía, la historia del Perú fuera otra. Las consecuencias que vivimos el día de hoy es fruto de esos hechos que ocurrieron en el mes de noviembre del año pasado. Y ese fruto que en ese momento concertó o conspiró contra un gobierno constitucional por intereses personales de ellos, porque tenemos que marcarlo desde el señor Vizcarra, desde el propio señor Sagasti, que era cabeza del gobierno morado, del señor Guzmán, de la propia Verónica Mendoza, del propio padre Arana, hoy día a la cabeza la señora Mirta Vázquez Chuquilín, que hoy está en la repartija. En la política no hay casualidades. Los hechos que estamos viviendo hoy es consecuencia de eso, de esos acuerdos políticos que se dieron por intereses personales, no por intereses de todos los peruanos. Claro, se puede decir que Sagasti da el primer peldaño de esta escalera que termina con la toma definitiva del poder por la izquierda comunista. Así es. Pero vamos a venir a la actualidad, que hay una situación muy crítica, para luego ir retrocediendo y entendiendo los hechos. En este momento usted afronta una acusación por parte de la Fiscalía de la Nación por homicidio, debido a la muerte de estos jóvenes, Inti y Brian. Y por lesiones graves. ¿No? Usted en ese momento, cuando ocupaba la presidencia y había toda esta agitación en la calle, toda la violencia, los pirotécnicos, ¿tuvo alguna información de inteligencia o de las fuerzas del orden que le permitiera determinar que había una conspiración y que todo esto no era algo casual o en todo caso que había surgido espontáneamente? Sí tuve yo información que para mí no era creíble en ese momento. Yo soy dirigente agrario y he sido dirigente agrario, y nosotros hemos liderado marchas
en reclamos legítimos de la necesidad de los agricultores. Y una marcha normalmente tiene una durabilidad, digamos, de 3-4 días y luego culmina con algunos acuerdos en el marco estricto de las necesidades de los productores agrarios, como sucedió la marcha de los agricultores por el tema de la agroexportación, que recordemos que fueron las marchas en 6-7 días y terminaron, o hasta 10 días duró esa marcha. Pero fundamentalmente en este caso, que yo pensé inicialmente de que con el gabinete que habíamos nombrado, que era un gabinete de primer nivel, porque no era un gobierno de 5 años, sino era un periodo de transición de 8 meses, donde teníamos que garantizar 3 cosas fundamentalmente. Lo primero era el enfrentar de manera objetiva, con resultados, digamos, favorables en el tema de la pandemia. Porque la forma como lo había manejado el señor Vizcarra, y que luego la continuó el señor Sagasti, porque no hubo un cambio absoluto, las mismas deficiencias, los mismos errores cometidos por Vizcarra los continuó el señor Sagasti. Y hubo una repartija de puestos, porque tú empiezas a mirar desde el nombramiento del ministro de Transportes, empiezas a mirar el nombramiento de la ministra de Comercio Exterior, que eran secuencia de lo que el señor Vizcarra había tenido, y lo continuó el señor Sagasti. Y algunos cambios o algunos retiros, en este caso, que fue un golpe, digamos, a la Policía Nacional, de darle de baja 16 generales, que es tan escandaloso como lo que ha sucedido el día de hoy, que ha querido manipular el presidente Pedro Castillo a las Fuerzas Armadas en los ascensos de los militares. Así es, así es. Sí. Entonces, en esa secuencia, el segundo punto, que para nosotros era trascendentalmente importante, era la reactivación económica, porque había que buscar la reactivación económica. Y el tercer punto era enfrentar de manera objetiva en esa recuperación económica el tema del agua alcantarillado, que era la generación también de puestos de trabajo, que era también parte de la reactivación económica, que fue quizás una de las ofertas electorales que hizo el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero que en el periodo del señor Vizcarra, del señor Sagasti y en el actual periodo del señor Castillo está paralizado. Y tú te vas en el interior del país y encuentras poblaciones que no tienen agua, que no tienen alcantarillado, que están tomando agua cruda y que están cogiendo aguas contaminadas de los ríos. Entonces, esos 3 objetivos que nosotros debíamos haber enfrentado eran lo que nosotros, como consecuencia de esa responsabilidad, teníamos un gabinete de lujo, que la gente podía decir que eran adultos mayores, por el caso del señor Antero Flores. Pero era gente con una gran experiencia en el sector público, casi toda. Y no era gente de mi partido político, porque mi partido político, del cual yo pertenezco, que es Acción Popular, yo tengo 41 años de vida, digamos, como integrante de Acción Popular, y mi partido tiene 66 años, me pidió que, estando ya en un proceso de elección interna, y el partido iba a participar en el proceso electoral, se busque un tema de neutralidad. Y una primera propuesta que hicimos es que el partido retire la candidatura presidencial, hecho que se negó. En consecuencia, la segunda propuesta era que ningún miembro del gabinete sea de Acción Popular, para mantener una neutralidad en el proceso electoral. Esos eran los objetivos fundamentales que, si nosotros nos hubiésemos mantenido, hoy no tuviéramos la consecuencia de lo que vivimos el día de hoy. Y sí creo que esta conspiración, que se está dando a notar, porque ha sido rapidísimo el momento en que ellos han puesto al descubierto que aquí hubo una repartija, y que sigue habiendo una repartija. ¿Hubo una inteligencia, un planeamiento detrás de todo esto, piensa usted? Claro, desde la primera vacancia. Cuando hubo la primera vacancia, la estructura característica del señor Vizcarra era malograr la imagen de personajes que tenían de todas maneras una posición o tenían, digamos, un espacio ganado dentro de su función, digamos, ya sea como funcionario o ya sea en el caso particular, en el caso mío, como congresista. Yo he sido un congresista por tercera oportunidad, yo he enfrentado la corrupción en mi región, los últimos gobernadores, gracias a mi intervención, está preso uno en Piedras Gordas, está preso el otro en Tumbes, que por la pandemia le han dado libertad, y el otro está en este momento prófugo de la justicia, también sentenciado por actos de corrupción, que eran contemporáneos con el señor Vizcarra. Por eso a ellos, la candidatura a la presidencia del Congreso de Manuel Merino, ya para ellos era un problema, porque conocían cuál era la posición de Manuel Merino. Recordemos que el haber, digamos, disuelto el primer parlamento, el señor Vizcarra, él se presentó
a la entrega de credenciales en el Jurado Nacional de Elecciones, que es inusual. Que no tenía nada que hacer ahí, No él se sentó ahí como mostrando su éxito, ¿no? Algo así. Eran sus congresistas. Eso. Pero se encontró contra una pared de encontrar a Manuel Merino como presidente del Congreso. Cuando a mí me tocó presidir el Congreso, créeme lo de que habían parlamentarios que tenían temor. Lo del propio Partido Morado, que para mí fue el servicio de inteligencia, el señor Vizcarra, me pedía que yo no salga a responderle al señor Vizcarra, que yo me quede callado, cuando él en realidad lo que hacía era enfrentar al Congreso, porque esos eran los réditos políticos que él había logrado tener atacando al Congreso. ¿Usted cree que Vizcarra quería seguir arrinconando al Congreso, incluso a este nuevo Congreso que él había convocado a las elecciones? Exactamente, y él tenía otro plan. El plan de ellos era que quien iba a seguir secuencialmente en el poder era el Partido Morado. Y ellos tenían un plan estructurado. Gracias a Dios la población se dio cuenta de estos hechos y sancionó a esos partidos, porque si tú ves los resultados de los socios de Vizcarra, entre, digamos, el Partido Morado, el propio Verónica Mendoza, Somos Perú, el que fue alcalde de La Victoria, todos ellos y el propio partido del padre Arana no debían haber pasado ni la valla. Así es. Y el Morado ha pasado Morado, por obra y gracia de Nadie entiende cómo. Era el único partido de los que estaban en la contienda que todos bajaban los porcentajes y ellos subían los porcentajes. Así es. Pero como no ha habido control en el tema del Jurado Nacional de Elecciones, al final ellos pasaron la valla y el partido está todavía con inscripción habilitada. ¿Cuál es su definición hoy en día para Sagasti? ¿Cómo lo definiría? Bueno, primero un ambicioso del poder y un personaje pegado con sesgo filoterrorista, porque él ha sido un buen operador, y ha sido un buen operador porque él tuvo la conchudez, por decirlo así más claramente, de acercarse a mi persona cuando estábamos en el proceso de la segunda vacancia, de decirme que le habían ofrecido a él ser el candidato a la presidencia de la República, cuando en ese momento no tenía ninguna posibilidad. O sea, todo lo que vino después... es prácticamente un anuncio que hizo él hacia mi persona, en una conversación que tuvo conmigo privada. Una vez que logran su renuncia... Una vez que ellos logran mi renuncia... Sigue este plan. Empieza el plan de ellos, que el plan primero era que el señor Vizcarra retorne nuevamente a Palacio alzado en hombros. Bueno, el Partido Morado quería eso, ¿no? Pedían eso, pero cuando ellos se dieron cuenta que el Tribunal Constitucional, los tiempos para poder ver, digamos, analizar el tema de la primera vacancia, no iban a ser posible verlos en 1 o 2 días, y más de eso, que mi renuncia fue demasiado rápida para ellos. Ellos pensaron que yo me iba a querer mantener en el poder por lo menos hasta la semana siguiente, hasta el día miércoles, jueves, que hasta ahí ya el Tribunal Constitucional se pronunciaba, y retornaban ellos a Vizcarra y Manuel Merino iba preso, como lo quisieron hacer en la primera oportunidad, diciendo que llamó a los cuarteles y que quisieron denunciarme por sedición, pero esa sedición de ellos fracasó cuando se puso al descubierto de que todo había sido armado por ellos. Pero sin embargo de eso no decimos absolutamente nada, los medios vizcarristas que tuvimos en aquella época. Así es. Presidente, vamos a retomar sobre ese tema, pero le pediría que hagamos una breve pausa. Estamos de vuelta en el Vuelo de la Abeja y estamos conversando con el expresidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. Estábamos viendo esta intención de que retorne Vizcarra en ese momento, ¿no? Y en todo este momento, usted en Palacio o en su casa, sometido a un bombardeo permanente de los medios y de la gente en la calle y de las bombardas y de las luces láser contra su familia. En realidad yo inicialmente pensé que esto era posible controlarlo, pero no me gustó cuando el día sábado, en horas de la mañana, porque primero nos dedicamos a armar el gabinete, yo asumo el martes, determino que sea Antero Flores mi presidente del Consejo de Ministros el día miércoles, ya converso con él y me acepta y empezamos a armar el gabinete. El gabinete juramenta el día jueves, creo, si no me equivoco, tarde, o el día jueves, me parece que fue que
El día viernes, juramento del gabinete. Viernes, sí. Sí, el viernes en horas de la mañana. Y ahí se tomó la determinación, porque habíamos estado dedicados solamente a armar el gabinete, pero ya había habido una marcha agresiva, habían heridos el día jueves. Y yo le pido al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior que se apersonen a los hospitales y que traten de conversar con la policía para evitar, digamos, estas agresiones y se tenga que asumir con la mayor calma posible. Ese día jugaba Perú, el día viernes, con Chile. Entonces, hicimos supuestos de que Perú debía ganarle a Chile y que eso iba a bajar las tensiones. Y que, digamos, las acciones que podíamos determinar, que en ese momento las conversamos, tanto con el ministro de Salud, con el ministro de Economía y con el ministro de Inclusión Social y con Antero Flores, estaban en el marco de poder dar algunas medidas de reactivación económica urgentes, que era aperturar las playas, naturalmente con aforo, que eran aforos que se podían hacer con drones. Estaba la apertura de los casinos, tragamonedas, estaba la apertura de los gimnasios, estaba el aumento del aforo de los restaurantes, el retorno de las personas adultas mayores y de los niños a poder salir los días domingos con la familia y la salida de los carros particulares el día domingo. Además que el doctor Huerta ya había dicho que las marchas no eran lugares para contagiarse, menos aún iban a ser las iglesias y los casinos y los restaurantes. Y también en la apertura de las iglesias. Estábamos evaluándonos nosotros, claro, sí, para dar como una medida inmediata a la reactivación económica y a un poco el desfogue de lo que realmente venía sucediendo. Eso iba a calmar un poco. Eso iba a calmar, y recordemos, creo que es bueno decirlo, que algunos medios de comunicación de señal abierta daban indicaciones a los marchantes que lleven vinagre en sus pañuelos, sí, claro, y que si las bombas les tiraban, que se tiren al suelo, que los gases de las bombas lacrimógenas iban a la parte alta y que ellos en el suelo con su pañuelo de vinagre iban como nunca se transmitía en vivo, ¿no? Las 24 horas. Las 24 horas. Las 24 horas. Y el doctor Huertas salía a dar declaraciones. Ese es un tema increíble. Sí, salía a dar declaraciones diciendo de que no contagiaban las marchas. Un poco antes habían impedido la procesión del Señor de los Milagros. Exactamente, días antes prohibieron la procesión del Señor de los Milagros. Y a los 15 días la marcha, que evidentemente era algo más descontrolado. Ahora, lo que es importante tomar en consideración, y creo que ahí sí es una falta grave de la señora fiscal de la Nación, yo estoy de acuerdo, las marchas en cualquier reclamo legítimo y legal, pero aquí las marchas que habían eran agresivas y las marchas estaban violando decretos supremos que enmarcaban un confinamiento, que marcaban reglas de conducta, y que lo que debía haber hecho la fiscal de la Nación es haber denunciado, en este caso particular, a los asusadores de las marchas. Que estaban claros quiénes eran. Y que salían ellos a dar declaraciones, que salían a los medios como algo natural y normal. ¿No? Y hay un tema que es muy grave, ¿no? Cuando de Belaúnde habla de desaparecidos y muestra una lista de desaparecidos 41, que después aparecen en su casa, en diferentes sitios. Inclusive yo tengo la teoría, que no creo equivocarme, de que varios de esos 41 de esa lista dada han sido personas que han estado agrupados yendo a la marcha y que sabían quiénes son los que iban, pero como fueron marchas que atentaron contra la propiedad privada y contra la propiedad pública, que atentaron contra la vida de los policías, ellos pensaron que habían sido identificados, porque se pedían las cámaras, que supuestamente debía tener la Municipalidad de Lima. Entonces, a mí me parece que gran parte de esto, si se hubiese hecho una auténtica investigación de esos posibles ciudadanos desaparecidos, eran marchantes que, asustados, habían retornado a su lugar de origen. Ahí se debió haber cruzado información con el Ministerio de Transporte, con las agencias de transporte, con los aeropuertos, porque cómo esa gente vino a Lima, cómo sabían que tenían hasta DNI de las personas. No es casual eso. O sea, si se hacía una investigación seria, estoy seguro que desde ahí se hubiese determinado quién pagó esos pasajes, quién movilizó a esa gente, o esa gente, si venía de los conos, quién se encargó de pagar esos vehículos para que se trasladen y que se les habilite agua, se les habilite, digamos, pasajes para retorno. Inclusive hubieron filmaciones que nos hicieron llegar a nosotros donde algunas municipalidades estaban pagando 50 soles a cada uno de los marchantes. El general Gastón Rodríguez, con quien tuve la oportunidad de conversar en una entrevista, me mencionaba que se había armado un poco todo de acuerdo a los estándares que tienen Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos
para poder mostrar una escena dramática que justifique la salida del gobierno, ¿no? Por ejemplo, esto de los desaparecidos. Así es. Que es como un argumento que se inventa para decir, miren qué grave está esto, que hasta hay ya decenas de desaparecidos, y luego se buscan los muertos también. Y lo lamentable es que la Organización de los Estados Americanos se apersonó y no llamó, en este caso, a la contraparte. O sea, fue a tomar declaraciones a los familiares, a los jóvenes heridos, supuestamente. No llamó a los policías, no llamó a los ministros de Estado, no llamó al presidente de la República. Sí dijeron que habían agresiones, que eran los derechos humanos, porque lo vio de un lado, no lo vio del otro. Y no saludaron ellos la asunción del mando constitucional del presidente Merino. Ahora, usted, Antero Flores Arauz o Gastón Rodríguez, ¿dieron indicaciones a la policía que actúe de determinada manera, que sea más dura? Al contrario, el presidente del Consejo de Ministros con el ministro del Interior sostuvieron una reunión con la policía. Y ahí el tema fue muy claro, que fue el respeto a los derechos humanos y la buena acción de la policía que tenía que darse. Eso fue grabado, eso fue publicado, pero ellos solamente buscaban cuál error podía cometer el presidente del Consejo de Ministros para ahí golpear. Por ejemplo, le hicieron una pregunta sobre el tema, sacaron el tema de la SUNEDO, que él era contrario a la SUNEDO. Sí. Sacaron el tema donde él dijo que habían vándalos que pusieron en el contexto para que los jóvenes se sientan agredidos. En realidad tuvieron jóvenes que legítimamente salieron a marchar por la propia situación que habían estado confinados y que naturalmente salían a reclamar. Y tal vez equivocados, pero con la idea de que defendían la democracia y con una buena intención, pero los vándalos y las barras bravas... Exactamente, esos filtrados, el servicio de inteligencia en retiro, que tuve la oportunidad a las 2 de la mañana en mi casa el día viernes, luego del partido de Perú, que me advertían de que había todo un plan estructurado y que debían haber un poco más allá de 5 muertos. Si nosotros empezamos a mirar las marchas, habían marchas que algunos medios, digamos, en defensa de los peruanos o en defensa de la democracia, pasaron, donde efectivamente decían que muera uno y Merino renuncia. Así es, claro, sí se decía eso. Pero de eso no hicieron caso. La investigación de la señora fiscal de la Nación, que nos denuncia por omisión, prácticamente, primero la posición de ella, y al día siguiente que yo renuncio, ella sale a poner su denuncia constitucional. Inmediatamente. Inmediatamente. Y lo que es más, el día domingo que yo renuncio, estuvo apostada la señora fiscal de la Nación, ella, conjuntamente con la prensa, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, diciendo que Manuel Merino se estaba fugando. Ahora, bueno, ella es un agente de Vizcarra, ¿no? Es un agente de Vizcarra. Eso está y yo claro. creo que sí hay que hacer un llamado de atención a la Junta Nacional de Justicia, que va a hacer la evaluación para ver la continuidad y que hasta el día viernes hay la posibilidad, digamos, de que se puedan presentar algunas tachas que estos señores no sean ratificados. Debe evaluar. ¿Por qué? Porque la señora fiscal tiene una denuncia constitucional en el Parlamento. Y sus irregularidades de la propia denuncia que haya hecho por omisión, la primera denunciada debe ser ella. Porque ella ha hecho omisión a denuncias que han sido puestas en su despacho y que ha demorado cerca de un año para procesarlas. Ahora, sobre el tema mismo de la denuncia que hace la fiscal de la Nación contra usted, hoy día escuché un argumento muy interesante del doctor Mario Amoretti, que dice, la Fiscalía, cuando empezaron las marchas y los disturbios, puso fiscales de prevención del delito. Y estos fiscales tenían que prevenir que no haya las muertes, que no haya la violencia, tenían que actuar y parar a la policía si es que había un exceso, y no lo hicieron. Entonces ellos serían más responsables y más directamente que el presidente de la República o el primer ministro o el ministro del Interior. Así es, pero sin embargo ahí no ha visto nada de ella. Ella no, claro. Ella, esa es la ley del embudo, lo grueso para ellos y lo tonto para lo angosto para los tontos. Esa es la verdad. Ella, creo yo que es parte de un guión, y creo yo que este es el mérito para que la sociedad civil empiece a cuestionar. No podemos permitir nosotros que se pretenda utilizar al Ministerio Público como un brazo político. Porque ¿cuál es la intención aquí? Yo creo que hay que decirla. La intención es seguir desprestigiando el Congreso. ¿Por qué? Porque esta denuncia constitucional de la señora fiscal no tiene asidero legal. Es una denuncia, yo no soy abogado, pero no tiene, digamos, los instrumentos, digamos, legales de un fiscal que denuncia y pone las razones por las cuales puede haber omisión o los sustentos legales. Esta es una denuncia que posiblemente no se ha hecho ni en el Ministerio Público. Es una denuncia que posiblemente se ha hecho en IDL o posiblemente se ha hecho, digamos, es probable, en alguna situación de esa naturaleza.
porque el propio, digamos, doctor Antro Flores lo ha dicho, es una denuncia literal. Cuando hablamos de una denuncia literal es que solo las palabras que ponen son palabras que se recogen en los derechos humanos, no palabras que se recogen en un ministerio público. Así es. Entonces, ese tema, ¿qué significa? Que tenemos que estar en alerta. No podemos de ninguna manera bajar la guardia. ¿Por qué? Porque las omisiones que ha venido cometiendo la señora fiscal de la Nación son realmente graves. Y de eso nadie dice absolutamente nada. Hoy día, inclusive, la primera en omitir sería ella. Porque, ¿por qué? Cuando en el mes de mayo nosotros advertimos de que se estaba fracasando en la pandemia, ¿por qué no recogió ese insumo que hacía el presidente del Congreso? Una advertencia que se estaba fracasando porque teníamos pruebas, digamos, rápidas que daban falsos positivos y falsos negativos, que son los que han originado las más de 200.000 muertes. Así es, claro. Y además de eso hubo una denuncia constitucional que llegó a sus manos que recién la ha procesado hace creo 1 mes, 2 meses atrás, y la ha tenido en su despacho casi 1 año, contra el señor Vizcarra. Bueno, cada vez es más la gente que se da cuenta de esto y que está empezando a reaccionar, y yo estoy convencido que esa va a ser una tendencia, ¿no? Que la gente reaccione, porque no nos pueden mantener en este engaño de forma permanente, ni tampoco nos pueden llevar de las narices como a ellos les ocurre. Así es. Tampoco en forma permanente, porque ya lo han hecho bastante, ¿no? Entonces, presidente Merino, una última pregunta que yo le quería hacer es: ¿cuál es su sentimiento hoy con relación a su partido? Su partido no, déjeme decirlo de manera un poco dura, no lo apoyó como debía, no estuvo detrás de usted. Usted permanece en Acción Popular porque es un hombre que toda la vida está en Acción Popular. Y tenemos que recuperar el partido. El partido ¿está perdido? Lamentablemente no está perdido, pero ha tenido un sesgo demasiado izquierdizado. Si tú ves los hechos que sucedieron desde cuando Manuel Merino asumió, el presidente del partido encargado, que tiene 2 años de mandato vencido, Mesías Guevara, fue el primero que salió a petardear. Fue el primero que salió a desconocer la asunción constitucional de Manuel Merino. Sin embargo, 2 días antes de la votación de la vacancia, yo creo que hay que recordarlo, el señor Vizcarra se trasladó a Cajamarca. ¿A qué se trasladó a Cajamarca? A ofrecerle más presupuesto en un gobierno regional que había demostrado incapacidad en la ejecución presupuestal, cuando las normas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas es, si tú tienes una capacidad de ejecución presupuestal, tienes réditos que te dan más presupuesto, te premian por ser un buen ejecutor presupuestal, con calidad naturalmente, tampoco sin botar la plata. Tú vas hoy día a Cajamarca, está entre los últimos lugares de la ejecución presupuestal, y en esos momentos que no tenía capacidad de ejecución presupuestal, le seguía soltando dinero el señor Vizcarra. Ese era su estilo, ¿no? Como le ofreció a todos los gobiernos regionales, como le ofreció a varios municipios del Perú. Y luego entró el señor Sagasti y le quitó los presupuestos, porque el peor ministro de Economía, creo yo, que hemos tenido, es el ministro del señor Sagasti, el señor Mendoza. Sí. Todo era, no hay plata, la plata está en la pandemia. Y teníamos una pandemia desastrosa en el manejo. Claro, no había plantas de oxígeno. Un descontrol. Un descontrol total, sí. No había plantas de oxígeno. Los gobiernos regionales, la plata que le dieron para la asistencia, digamos, de los traslados y las cuarentenas, salieron haciendo prácticamente hoteles que no los pueden manejar ellos porque no tienen presupuesto para manejarlos. Y la gente que se moría parada en la puerta de los hospitales. Y la gente terminaba muriéndose parada, ¿por qué? Porque no tenían camas UCI. Porque no, había un manejo totalmente, digamos, antitécnico. Seguían con las pruebas rápidas que daban falsos positivos y falsos negativos. Entonces no podías tú mirar con pruebas moleculares dónde estaban los focos, digamos, que estaban contagiando a la gente, para poder hacer contención, para poder hacer participar a los alcaldes, que creo que son los que mejor te podían haber ayudado a manejar la pandemia. Él lo manejó con los gobiernos regionales que no tuvieron esa capacidad. Claro. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del presidente del partido está ahí, por un poquito de dinero que le seguían dando, por querer más plata del que no podía, del que no sabía gastar, él seguía apostando, creo yo, por el señor Vizcarra. Y el señor Lescano pues se equivocó, él pierde la candidatura. La mejor oportunidad que ha tenido el partido de llegar al gobierno ha sido con Lescano. ¿Por qué? Porque los medios contrarios a Acción Popular, vizcarristas, estaban con Lescano. Así es. Le hacían propaganda que estaba en primer lugar, acordémonos. Lo mantuvieron unas encuestas medio raras, pero el pobre Lescano sí, pues decía que no iba a gobernar ni con ninguno de los líderes de Acción Popular, ni tampoco, y cuando decía Merino, tampoco con Merino, porque es golpista. Y Lescano tiene una formación académica
es un abogado de derecho. Tú, un abogado de derecho, y habiendo sido más de 15 años parlamentario, ¿no sabe lo que es una vacancia presidencial? ¿Acaso no conoce el reglamento del Congreso? No, ¿No conoce la Constitución política? Son temas ideológicos, ¿no? Entonces, y personales. Generalmente, claro. Sí. Ellos lo ven a un lado, cuando no me conviene, malo, y cuando les conviene, bueno, porque la asunción al mandato presidencial del señor Sagasti, creo que tiene más cuestionamiento que la asunción del mandato de Manuel Merino. Por supuesto. Porque él se gana la banda presidencial en las calles, asusando a la gente con su partido político. Y esta cosa rarísima que los que habían votado por la vacancia no podían participar en la siguiente votación. Entre 19 personas eso no tiene parangón, no se ha visto nunca una cosa así. Y pasó por agua tibia y no pasó nada, ¿no? Y la investigación de la fiscal debería estar enmarcada en ese sentido. ¿Para qué? Para que así como sancionamos a los militares, que se les dio hasta 10 años de prisión efectiva por haber dado un golpe de Estado, se tendría que haber sancionado a estas personas que asusaron a la población y que dieron un golpe de Estado a un gobierno constitucional legítimo. Sin duda, señor Merino, le agradezco mucho por esta entrevista. Yo estoy seguro que la historia va a reivindicar su papel y la historia va a reconocer que el gobierno brevísimo, constitucional que usted presidió, no merecía lo que sucedió, no merecía que esta turbamulta y esta algarada de las calles nos lleve a la situación que nos ha llevado, y la consecuencia es todo lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias por esta entrevista. Lamentablemente ha llegado al fin del programa, pero creo que quedan muchas cosas claras para nuestros televidentes. Yo te agradezco, y nada más lo que quiero es aprovechar en estos últimos minutos cortitos de pedirle a la población que tengamos que defender la democracia, que no perdamos la fe ni la confianza. Si el Congreso no está en la posibilidad de repente de poder ver los errores garrafales que está cometiendo el señor Castillo, que debería buscarse de una vacancia presidencial, pues yo creo que la sociedad civil, los partidos democráticos tenemos que defenderla. Y eso es defenderla legítimamente y legalmente a través, digamos, de una articulación y una unión de todos los peruanos para que podamos salir de este aprieto, que en realidad la fuente de origen es el golpe de Estado o la conspiración que se hizo en la asunción constitucional del gobierno de transición de Manuel Merino. Ha sido la participación de Manuel Merino de Lama en el vuelo de la abeja. Creo que quedan muchas cosas en claro y también muchas cosas para la reflexión de aquellos que aún creemos en el Perú como una posibilidad de vida democrática y en mantener el sistema republicano. Amigos.